Un fluido es una sustancia o en fase líquida o en fase gaseosa. La diferencia entre un sólido y un fluido se hace con base a la capacidad de una sustancia para obtener resistencia a un esfuerzo cortante aplicado que tiende a cambiar de su forma. ¿Qué es la mecánica de fluido? La mecánica es la ciencia física más antigua que trata tanto de los cuerpos en reposo así como de aquellos en movimiento bajo la influencia de fuerza. La rama de la mecánica que trata de los cuerpos en reposo se llama estética y la que trata de los cuerpos en movimiento se llama dinámica. Tanto en la ingeniería como en la ciencia de la vida y el ambiente, los fluidos tienen un papel principal. El aire y el agua que nos rodean y las que sustentan la vida son fluidos, así como la sangre y los líquidos en el cuerpo humano y de los animales. Por otra parte, conocer el comportamiento de los fluidos es imprescindible en el diseño de las estructuras que dan forma a la civilización. De allí surge el diseño de las tuberías, el sistema de riego, las construcciones civiles, la refrigeración, la calefacción, los automóviles, las embarcaciones, aviones, artículos deportivos y muchos otros más. ¿Qué estudia la mecánica de fluidos? Estudia el comportamiento de los fluidos y se divide en tres grandes áreas. Está la estática de fluidos o estudio de los fluidos en reposo, la cinemática del fluido que describe el movimiento de los fluidos y la dinámica de fluidos que estudia el origen de dicho movimiento. Vamos a hablar sobre la hidrostática, que esta es una disciplina que se aplica tanto en los gases como en los líquidos, aunque el estudio exclusivo de esto se denomina hidráulica. La hidrostática, por su parte, se refiere al estudio de los líquidos en reposo y la hidrodinámica cuando están en movimiento. La hidrostática es una rama que pertenece al área de la mecánica de fluidos o de la hidráulica, que se encarga de estudiar los diferentes tipos de fluidos que se encuentran en un estado de equilibrio, entre otras palabras, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Existen dos importantes y principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática y estos son los principios de Pascal y el principio de Arquímedes. Más adelante les voy a hablar sobre ellos. Al observar los fluidos se encuentran que están formados por átomos y moléculas y no están ligados entre sí así como los de un sólido. Es posible seguir la pista del movimiento de un objeto extendido aunque finito. Y es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo hacer el seguimiento de las innumerables partículas en un gas o en un sólido? Es por ello que voy a mencionar los siguientes conceptos que son fundamentales para la mecánica de fluidos. Está la densidad, el peso específico y la presión. La respuesta a la pregunta anterior está en estos conceptos claves que es la densidad y la presión. En vez de trabajar con masa y peso individual, se trabaja con la densidad, que es la masa por unidad de volumen. Asociado con la densidad está el peso específico, que es el peso del fluido asociado por unidad de volumen. Y en lugar de la fuerza, los fluidos se caracterizan por la presión que ejercen sobre las superficies, que se define como fuerza por unidad de área. También voy a hablar sobre otro concepto fundamental que viene siendo la viscosidad. Este nos dice que describe el razonamiento existente entre las capas del fluido, una característica que determina cómo será su movimiento. Tenemos tres tipos de viscosidad. Está la baja, que son enlaces intermoleculares muy débiles. Un ejemplo de esto es el agua. También está la viscosidad media, que son enlaces intermoleculares de resistencia media. También como ejemplo tenemos el aceite de oliva. Y pues como final está la alta viscosidad. Está la alta viscosidad, que son enlaces intermoleculares muy fuertes, y pues como ejemplo tenemos la miel, que como ya sabemos es muy resistente a los movimientos. También voy a hablar sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es fundamental para la hidrostática. Este afirma que en un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta una fuerza de empuje vertical que equivale al peso del volumen del fluido desalojado. Matemáticamente, la fuerza de empuje del principio de Arquímedes puede ser representado mediante la siguiente fórmula. El peso del fluido que se desplaza al sumergirse en un cuerpo es igual
a la fuerza de empuje del cuerpo sumergido y a su vez es igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad. Y también esto es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. Al estudiar el principio de Arquímedes nos dimos cuenta de lo siguiente, que la densidad no depende de la forma del objeto, que un objeto pesa menos cuando está dentro del agua. También nos dice que si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido en el cuerpo, este descenderá con un movimiento acelerado. Si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido en el cuerpo, podrá ascender aceleradamente. Y si la densidad del cuerpo es igual a la de un fluido, el cuerpo quedará en equilibrio a la mitad de la columna del fluido. También voy a hablar sobre el principio de Pascal, que establece que la presión en un fluido incomprensible dentro de un recipiente se transmite de un punto a otro del mismo con la misma intensidad. Este principio consiste en que la explicación que se hace de cómo la presión que ejerce en un fluido que se encuentra en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un recipiente en el cual las paredes no se deforman, se transmite con la misma intensidad en todos los puntos de dicho fluido sin importar la dirección. También se utiliza la ecuación de Bernoulli, que equivale a la conservación de la energía mecánica aplicada a una porción de un fluido ideal que circula por una tubería. El número de Reynolds, que es la cantidad dimensional usado para distinguir entre los flujos laminares y los turbulentos. Y también el número de Prandtl, que es una cantidad dimensional que caracteriza la transferencia de calor mediante convección al flujo de un determinado fluido. Aplicaciones de la mecánica del fluido. Al principio dimos una lista un poco exhaustiva de las múltiples aplicaciones de la mecánica de fluidos y a continuación nombraremos brevemente algunas de las más relevantes. Una de estas es la prensa hidráulica, que es una máquina que consiste en un tubo de dos secciones transversales diferentes lleno de un fluido incomprensible. Cuando se aplica una fuerza a un émbolo en la sección estrecha, ésta se multiplica a la salida de un émbolo más grande en la sección ancha. También están los compresores, que son máquinas que aumentan la presión a la vez que desplazan ciertos fluidos comprensibles como los gases. Y también están las turbinas, que son máquinas que se valen de un fluido para hacer girar aspas o hélices que de igual forma realizan trabajo mecánico. En conclusión, la mecánica de fluidos es fundamental para la física y la ingeniería, y a su vez es esencial para comprender el comportamiento de los fluidos en diferentes situaciones.